¿Qué tal amigos? Les saluda Elaine Moscoso, bienvenidos a Respuestas. En el día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Temas y Doctrinas Controversiales. Le damos la bienvenida al pastor Miguel Núñez, quien siempre nos acompaña y es quien nos trae luz para estos temas tan interesantes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y de verdad que estaba muy motivado a hacer esta serie porque hay tantos temas controversiales en nuestros días relacionados a la verdad de Dios, que si nosotros pudiéramos contribuir a traer luz precisamente como tú hablabas, en esas áreas oscuras, yo creo que haríamos un gran favor al reino, pero estaríamos honrando a nuestro Dios y todos siendo edificados. Así, y de esos temas, el que has elegido para iniciar en el día de hoy es sobre los ángeles y demonios. Es un tema de mucha popularidad y que está muy en boga. Recuerdo una serie titulada Touched by an Angel, que es tocado por un ángel. En los años 94 al 2013, esta serie fue producida en Estados Unidos y fue difundida a través de una cadena norteamericana. Y a raíz de esta serie, muchas personas empezaron a contar experiencias que habían tenido con ángeles, y por el otro lado, otras personas hablan de experiencias que han tenido con demonios. Así que cada quien como que de una u otra forma pues ha tenido como que un acercamiento con unos o con otros. Bueno, no hay duda de que en nuestros días hay como una fascinación con el mundo de lo sobrenatural. No solamente en el mundo cristiano, en el mundo no cristiano, tú lo ves eso reflejado en múltiples películas. Hay como un regreso a un misticismo antiguo como parte de ese neopaganismo al que la sociedad ha estado regresando. Nosotros queremos presentar aquí lo que es real y lo que es falso. Y no hay duda de que en torno a los ángeles y a los demonios hay muchas verdades. Ciertamente ellos existen, ciertamente ellos tienen una actividad. Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar a través del lente bíblico qué es la verdad y qué no es. Tenemos que separar lo que es la verdad del error y muchas de las cosas que la gente relata es más puro sensacionalismo. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que algunas de estas experiencias son reales? ¿No crees tú que pueden ser reales algunas de ellas? No, definitivamente. Yo creo que algunas de las experiencias pudieran y deben corresponder a la realidad, pero una de las cosas que necesitamos hacer, Elaine, es que aun cuando estamos frente a lo real, tenemos que aprender a diferenciar la parte emocional de la experiencia, porque aún en el mundo natural, muchas veces tú tienes una experiencia y hay ya sea un miedo, una emoción, un terror que te hace exagerar, distorsiona los hechos, te hace exagerar la realidad que viviste. Múltiples veces yo he estado en presencia de alguien que me ha estado contando una experiencia a veces sobrenatural, pero a veces muy natural, y hemos tenido que reinterpretar qué fue realmente lo que pasó a la luz de un análisis un poco más objetivo. De manera que eso es vital que podamos entenderlo. Antes de continuar en esa dirección, como en otras ocasiones, ¿qué te parece si comenzamos entonces revisando el veredicto bíblico? ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Qué son? ¿Qué nos puede ilustrar la Biblia sobre estos? Bueno, el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus ministradores creados por Dios y que están al servicio de aquellos que han de heredar salvación. Aquellos que han de heredar salvación somos nosotros, los que ya hemos sido salvados o los que en un futuro han de ser salvados por nuestro Dios. Pero son espíritus ministradores, son seres angelicales, criaturas, ¿verdad?, sobrenaturales que Dios ha creado y que están a su servicio, para sus propósitos, para su plan de redención, pero que a la vez los beneficiarios de ese servicio, los que se benefician de su actividad, de acuerdo a lo que el texto revela, somos nosotros. Martín Lutero lo decía de esta manera, que los ángeles son criaturas espirituales sin cuerpos, creados por Dios para el servicio del cristianismo y de la iglesia. Creo que es otra manera de decir básicamente lo mismo que Hebreos 1:14 nos dice. ¿Tú crees que los ángeles tuvieron mayor participación en el Antiguo Testamento o también participan tanto como en el Nuevo Testamento o en el día de hoy en día? ¿Tienen los ángeles la misma participación que tuvieron en los tiempos de la Biblia?
Bueno, mira, si mira el Antiguo Testamento y busca, hace una investigación, un search, como decimos en inglés y en el lenguaje de computadora, por la palabra ángel o ángeles, tú encuentras aproximadamente 100 citas de ángeles y ángel o ángeles en 17 libros de los 39 que tiene el Antiguo Testamento. Si tú haces lo mismo en el Nuevo Testamento, todavía te encuentras con mayor frecuencia la cita de esa palabra. 265 veces aparece en el Nuevo Testamento y un Nuevo Testamento que tiene unos 27 libros. Muchos opinan que en el día de hoy esa actividad no está presente, pero yo no creo que nosotros tenemos versículos bíblicos que categóricamente puedan negar Afirmar. eso. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, que está en el contexto ya de la era de la gracia, el autor de Hebreos dice que debemos tener cuidado porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, de manera que eso nos da una idea que el ángel tiene la habilidad de adoptar formas humanas. Increíble. Algunos piensan que este tipo de intervenciones no ocurren hoy, tal como tú señalas en la Biblia, esto pudiera ser. ¿Tú crees que en el día de hoy es posible que este tipo de intervenciones ocurran? Mira, yo creo que tenemos que ser cuidadosos al ser dogmáticos, ya sea en una dirección u otra, pero en este caso, el ser dogmático y decir eso no ocurre hoy, yo no creo que nosotros tenemos ningún versículo, ningún pasaje que pueda negar eso. Yo creo que pudiéramos encontrar, de hecho, pasajes que pudieran afirmar por lo menos la posibilidad de que esa actividad existe. Número uno. Número dos, Hebreos 1.14 dice que son espíritus ministradores al servicio de aquellos que han de heredar salvación. Eso somos nosotros, si estamos presentes en el día de hoy. Y hay otros que han de heredar salvación todavía en el día de mañana, de manera que su actividad debe estar presente. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es si esa actividad pudiera ser intermitentemente visible a los ojos humanos. Y yo creo que cuando tú revisas la historia de la iglesia, de gente seria, no emocional, yo creo que tenemos suficiente relato para creer que eso continúa ocurriendo hoy, pero que mucho de lo que se dice hoy también es sensacionalismo que no ha ocurrido. Entonces Exacto. Quiero continuar Poner un manteniendo balance. ambas cosas. Exacto. La Biblia en el libro de Génesis habla de que Dios al momento de su creación dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algunos piensan que Dios dijo esto en referencia a los ángeles. ¿Cuál es tu No, opinión? definitivamente que no. Para comenzar, déjame decirte lo que Colosenses 1:16 dice. En Él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, invisibles, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cuando habla de tronos, dominios y poderes, está hablando de ángeles, seres angelicales con poderes. Ellos fueron creados, por tanto ellos no tienen la misma naturaleza de Dios, que nunca ha sido creado, siempre ha existido. Entonces cuando Dios dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, no le puede estar diciendo a los ángeles eso, porque ellos no son exactamente de la misma esencia. Con toda probabilidad, esa era una conversación intertrinitaria, la Trinidad hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, no una conversación de Dios con los ángeles. Ellos son seres creados por Cristo en un momento dado que la palabra no nos define como. Ahí hablábamos hace un momento del Génesis, de cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y te hablaba de que algunos pensaban que se hacía referencia a los ángeles, tú ya dijiste que no. Entonces te preguntaba, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Entonces, ¿antes de Adán y Eva? ¿Después de Adán y Eva? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos una cita en el libro de Job que nos ayuda a entender quizá esa pregunta. La cita aparece en Job 38, del 4 al 7. Dios está hablando con Job, está cuestionando a Job, porque Job está cuestionando a Dios y Dios regresa con un cuestionamiento de Job, precisamente para mostrarle que realmente él no tiene toda la sabiduría que pensaba. Job 38, 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué se asientan sus basas,
¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Aquí en el texto, los hijos de Dios, las estrellas del alba, es una referencia básicamente para hablarnos de los ángeles. Es una manera como la Biblia se refiere a los ángeles. Cuando Dios fundaba la tierra, cuando Dios echaba sus bases, sus fundamentos, Dios dice que sus ángeles cantaban de gozo. Lo que nos deja ver que estaban creados. Los ángeles precedieron, antes de la creación del universo físico o material, los ángeles fueron creados, porque no necesitaban un universo físico para su existencia. Claro. Entonces, y ellos celebraban la creación de Dios. No es después de Adán y Eva, sino antes de que el mundo y del universo que hubiese sido creado. Para aquellos que están menos familiarizados con la revelación bíblica, ¿qué te parece si hablamos un poco de estas características que tienen estos ángeles? Bueno, nosotros sabemos varias cosas acerca de ellos. No son eternos, porque eternidad implica que tú siempre has existido. Pero son inmortales. Hay una diferencia entre inmortal y eterno. El eterno siempre ha existido y eso es una cualidad exclusiva de Dios. Los ángeles son inmortales, en otras palabras, no mueren. Y hay un texto que nos ayuda a ver un poco de esto. En Lucas 20, nosotros leemos en versículo 35-36 que dice: pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir. Esto es una referencia similar a otra en los evangelios, donde Cristo nos dice que cuando muramos y pasemos a la gloria, seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en matrimonio. Y esos que pertenecen al siglo venidero no pueden morir, lo que implica que serían inmortales. En segundo lugar, los ángeles son invisibles, a menos que de alguna manera tomen forma humana con la intención de venir y realizar un propósito, una misión que Dios le haya encomendado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, Dios le envió 3 figuras angelicales que le visitaron, y no voy a entrar en los detalles de quiénes eran, pero sí saber que eran figuras angelicales que visitaron y tomaron forma humana a la hora de venir a visitar a Abraham. Pero en general su estado de existencia es de invisibilidad al ojo humano, por lo menos. Los ángeles son poderosos, de acuerdo a lo que nos dice Salmo 103:20. Los ángeles tienen gran inteligencia, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Samuel 14:20. Y los ángeles son irredimibles. Dios no le dio a los ángeles la habilidad de ser redimidos como nosotros somos redimidos. Los ángeles que cayeron fueron llamados ángeles caídos, y esos son los que hoy en día han pasado a ser llamados demonios. La palabra nos habla en Judas 6, en 2 de Pedro 2:4, de estos ángeles que cayeron, que Dios no perdonó, pero no nos habla de su chance de recuperación, de manera que... ¿Quiere decir que los ángeles pueden pecar? Los ángeles en su momento pecaron. No creemos que hoy en día los ángeles elegidos, como Pablo le llama en una de las cartas a Timoteo, cuando él le dice a Timoteo: te conjuro delante de Dios y de sus ángeles elegidos, no creemos que esos ángeles elegidos al día de hoy pudieran pecar, sino que hubo ángeles que sí pecaron en el pasado y que se convirtieron en ángeles caídos o demonios. Y de eso podemos seguir hablando más adelante. Definitivamente. ¿Qué te parece si seguimos hablando entonces de lo que caracteriza a estos ángeles? Existe una creencia de que hay un ángel personal asignado a cada individuo, o que hay ángeles que tienen asignación especial, como el ángel de la guarda, por ejemplo, y muchos basan esta creencia en el Salmo 91:11, que dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Tenemos nosotros un ángel asignado a cada uno? Bueno, yo creo que eso es más una enseñanza de la Iglesia de Roma, basada en la tradición. La verdad que basado en este versículo yo no puedo afirmar eso categóricamente. Este es un versículo, el que tú acabas de leer, cristológico. De hecho, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, este es el versículo que él le cita. Cuando él lo tienta a tirarse, porque los ángeles vendrían y te atenderían y no permitirían que tus pies tropezaran, estaba haciendo referencia a este versículo. Esto es un versículo que apunta a esa tentación de Cristo y cómo Dios ciertamente tendría ángeles al servicio del Señor Jesucristo. Ahora,
aún este versículo pudiera aplicarse a nosotros. Eso no dice que yo tengo un ángel en particular con un nombre que es mi ángel de la guarda. Simplemente dice que los ángeles en general están al servicio de aquellos que son redimidos por Dios, y pudiera ser un ángel hoy y otro ángel mañana que en un momento dado Dios use para mi cuidado. De manera que no, yo no creo que podemos decir eso, pero déjame aprovechar la ocasión para agregar algo más. Porque no solamente, mucha gente que cree en el ángel de la guarda, no es solamente ese concepto que tienen, sino que ellos pudieran orarle, Exacto, pedirle protección a ese ángel de la guarda. y quizás ahí es que está la distorsión. Bueno, grandemente, porque la palabra de Dios categóricamente afirma que yo orarle a un ángel, pedirle a un ángel, ofrecerle adoración a un ángel, no veneración, es un acto de idolatría. Solamente Dios merece eso. Y mira lo que ocurre, que en el libro de Apocalipsis, Juan está teniendo una visión y está recibiendo todo este contenido que nosotros tenemos en Apocalipsis, y hay un ángel que le visita, ¿verdad?, como parte de esta visitación. Y nosotros leemos en Apocalipsis 19:10 lo siguiente: el ángel hablando, o mejor dicho, Juan relatando lo que estaba pasando. Dice, entonces caí a sus pies para adorarle. Juan cae a los pies para adorar a este ángel y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Algo que se vuelve a repetir en Apocalipsis 22:9. El ángel dijo, no me adores. Yo simplemente soy un siervo, al igual que tú, yo soy consiervo tuyo. Porque ambos están al servicio de Dios. Si tú vas a adorar a alguien, adora solamente a Dios. En el contexto judío, hebreo, era inconcebible pensar que se podía ofrecer adoración, oración, petición, veneración a cualquier otro ser que no fuera Dios. Ya dijimos que los ángeles eran espíritus ministradores que estaban al servicio de aquellos que heredaban salvación. ¿Tú crees que ellos están al tanto de nuestras vivencias, están pendientes de lo que hacemos? Bueno, déjame leerte un texto, porque yo creo que mucho de esto lo tenemos que hacer vía texto de la Biblia, de tal Definitivamente, claro, para que quede claro que no son nuestras interpretaciones exacto, ni ideas, sino la palabra de Dios. Cimentada la verdad, no una opinión cualquiera. 1 Corintios 4:9, el apóstol Pablo hablando, dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pablo es un apóstol, él está viendo lo que le está pasando a los apóstoles. Entonces él dice, creo que Dios nos ha puesto al final de esa lista, sentenciados a muerte. Entonces él dice, nosotros somos como un espectáculo. Y ese espectáculo no es solamente para los hombres, es también para el mundo. Perdón, no es solamente, somos un espectáculo en el mundo, déjame corregir eso, no solo para los hombres, sino también para los ángeles. Eso nos da una idea, que ciertamente, si ellos están al servicio de Dios para beneficio de los que reciben salvación, tienen que estar en contacto con lo que nosotros vemos, tienen que estar al tanto, no como alguien que disfruta una película, como si ellos quisieran ver en nosotros una obra de teatro. No, esa no es la idea, sino porque hay algo que Dios está haciendo con ellos todavía. Mira lo que Pablo dice en Efesios, ya en otra carta, otro texto, pero ilustrándonos a nosotros cómo Dios sigue enseñando a los ángeles. Los ángeles no son omniscientes, nadie es omnisciente que no sea Dios. Y eso implica que todo el mundo va a aprender todo el tiempo, toda la eternidad estaremos aprendiendo de la sabiduría infinita de Dios. Claro. Entonces hoy en día los ángeles están aprendiendo todavía y aprenden de Dios. ¿Y a través de qué? Escucha, Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. La infinita sabiduría de Dios está siendo dada a conocer vía la iglesia a las potestades y a los principados en las regiones celestiales. ¿Quiénes son esos principados y potestades en las regiones celestiales? Los ángeles, no son demonios. Dios no tiene ningún interés en enseñarles nada a los demonios. Y están aprendiendo de la infinita sabiduría de Dios, de la cual todo el mundo tendrá que aprender por la eternidad. Por ahora estamos aprendiendo vía la historia redentora de la iglesia. Hay muchas cosas que ellos no conocen de la obra de Dios, que ellos están descubriendo y maravillándose. Maravillándose, se va a decir.
Miguel, al principio mencionamos que queríamos hablar de ángeles y de demonios, tal y como se titula el programa, y me parece que en términos de lo que es la angelología, que es el estudio de los ángeles, quizás hoy en día exista menos controversia que cuando hablamos de demonología o el estudio de los demonios, ¿no crees? Bueno, definitivamente, yo creo que hay hoy en día más fascinación con los demonios y sus supuestas apariciones que con los ángeles mismos, aunque antes de entrar en el área de la demonología quizás, quisiera volver hacia atrás un poquito y volver a insistir en que es penoso, ¿verdad?, que la Iglesia de Roma insista todavía hoy o enseñe acerca de la posibilidad de orarle a los ángeles, de pedirle cosas a los ángeles. Porque una vez más, en el contexto hebreo, eso sería algo completamente repugnante y rechazado, que tú pudieras ofrecer una oración a alguien que no sea Dios. Es algo completamente idolátrico. De hecho, a Jesús lo apedrean, tratan de apedrearlo, perdón, y lo llevan a la cruz bajo la acusación de que él se estaba haciendo pasar por Dios, siendo él verdaderamente Dios. Pero las cosas que Jesús decía y pedía, ellos entendían que solamente tú se las puedes rendir a Dios. Y entonces lo hacían pasar, ellos entendían que Jesús se hacía pasar por Dios. De nuevo, recuerda lo que leímos del libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, cuando Juan está relatando lo que a él le pasó en la isla de Patmos, cuando recibe esta revelación, como él está listo para adorar a este ángel, y dice, entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. El ángel mismo está ordenando a Juan que adore a Dios. Que adore a Dios solamente y que no lo adore a él. Y la razón, él la da. Cuando dice yo soy un consiervo tuyo, está diciendo yo soy una criatura, yo he sido creado. Y por tanto, todo lo que es creado no merece, no es digno de adoración. Solamente el creador, obviamente. Así es. En definitiva, ¿existen los demonios? ¿Cómo surgen? Vamos a entrar entonces al tema, ya dejando atrás un poco lo de los ángeles, al tema de los demonios. Bueno, los demonios definitivamente que existen. ¿Qué son? ¿Cómo surgen? Bueno, son no más que espíritus, ángeles caídos, ángeles que desobedecieron a Dios, que en su momento se rebelaron y al rebelarse pues fueron expulsados del reino de Dios. Mira estas dos citas, una de 2 de Pedro 2:4 y otra de Judas 1:6, que ya habíamos citado pero no la habíamos leído. Judas 1:6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las tinieblas reservadas para juicio. Perdón, esa es 2 de Pedro 2:4. O sea, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Entonces ahí nos deja ver que ciertamente ellos pecaron y al pecar Dios los arrojó, los sacó, los expulsó de su presencia. Luego Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Hubo ángeles a quien Dios le dio señorío, le dio cierta autoridad, le colocó en cierta posición de poder, y ellos no guardaron lo que el texto llama su morada legítima. Legítima porque le había sido dada por Dios. Y no habiendo guardado eso y queriendo entonces morar en un lugar ilegítimo, un lugar más alto, más encumbrado, de más poder, de más influencia, Dios tiene que expulsarlo del reino de los cielos. Estos textos que citas hablan de ángeles caídos, pero que están encadenados, pero hablemos de que hay demonios que están sueltos. O sea, ¿qué hay con estos demonios? ¿Hay hoy demonios que tienen actividad en el día a día? Bueno, nosotros sabemos que hay demonios encadenados o encarcelados porque la palabra lo dice. La palabra lo dice más de una vez. E incluso nos habla un poquito de por qué quizás fueron encadenados mientras que otros no lo están. Sabemos que hay demonios no encadenados. Porque, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, nosotros no tenemos toda la información. Entonces ya estamos entrando un poquito en el área de lo especulativo. Pero aquellos demonios en la época de Jesús que poseían personas y que todavía hoy poseen personas, obviamente están sueltos, están libres. Y aquellos demonios que la palabra habla están encarcelados. Déjame leer el texto de 1 de Pedro,
capítulo 3, versículos 19 y 20. Comienza de esta manera: en el cual también fue, refiriéndose a Cristo, y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Escucha, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Realmente la primera parte que me interesa, donde habla de que estos ángeles pecaron en los días de Noé, mientras Dios esperaba con paciencia. ¿Qué hicieron? Nosotros no tenemos claro, pudiéramos especular, sí, pero obviamente hubo algo que estos ángeles hicieron que ameritó que Dios tuviera que encarcelarlo. ¿Son estos ángeles de una esencia diferente? No sabemos. ¿Son estos ángeles de una autoridad diferente? Es posible, pero posiblemente son esas condiciones o algo como eso que hace que ellos no puedan permanecer libres, mientras que otros sí están libres, quizás de menor categoría, o quizás de menor rebelión, o menor pecado, menor falta en el momento en que ocurrió. Lo que sí sabemos, que podemos afirmar, hay ángeles encarcelados, ángeles caídos me refiero. Así es. Y ángeles caídos, demonios libres. ¿Podríamos, basados en la Biblia, afirmar que hay una jerarquía? ¿Están los demonios organizados jerárquicamente? Bueno, yo creo que, de nuevo, tenemos que ser cuidadosos para no ir más allá de la revelación. Pero yo creo que hay revelación para afirmar que sí parece que están organizados. Yo podría darte varias citas. En una de las citas anteriores hemos visto como en el cielo, en el reino de los cielos, hay tronos, dominios, poderes. Eso es algo que no se refiere a Dios, sino que hay otras categorías de seres angelicales con estas jerarquías. Pero nosotros también tenemos otro texto en Apocalipsis 12:7. Escucha lo que dice en este lugar. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón es una referencia a Satanás, según vemos en el mismo libro de Apocalipsis. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces está hablando de Satanás y sus ángeles. El simple hecho de que exista un Satanás que tiene ángeles caídos implica que estos ángeles caídos le sirven a él. Y si él es quien los tiene, pues obviamente hay un orden jerárquico aquí. Definitivamente. De tal forma que yo creo que podemos decir que sí que hay una jerarquía. Ahora, tú lees libros de guerra espiritual y tú te quedas espantado de todo lo que se dice de esta jerarquía y de cómo se organizan y cómo trabajan. Y la Biblia no afirma nada de eso. Ya son áreas que Dios no ha revelado. Lo revelado nos pertenece a nosotros, a nuestros descendientes, dice Deuteronomio 29:29, y las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Y debemos dejarlo ahí. Miguel, antes de irnos a pausa, te comentaba que hoy en día es muy frecuente escuchar cómo las personas hacen responsables a los demonios por el padecimiento de ciertas enfermedades. ¿De dónde surge esto? Bueno, de nuevo, vamos a tratar de balancear esta idea. Si tú miras la Biblia, no hay duda de que tú te encuentras el caso de un Job, por ejemplo, que fue aquejado por Satanás, por un ataque personal a su salud. Con lo cual podemos ver que Satanás tiene cierta capacidad, si Dios lo permite, de afectar la salud de alguien. Y vemos incluso en el Nuevo Testamento casos similares, alguien que estaba encorvado y una mujer que tenía años encorvada y un sordomudo. De manera que no estamos negando la capacidad que un demonio pudiera tener para alterar ciertas cosas en nuestros cuerpos. De ahí a pensar que cada enfermedad que nosotros tenemos hoy es el resultado de un demonio, de un encuentro demoníaco, una neumonía, cuando nosotros sabemos cuál es la causa y sabemos cómo la tratamos, incluso con antibióticos. Pero conocemos de personas que creen que esas neumonías representan un demonio. Y de hecho, hasta le llaman demonio de neumonía. De neumonía, y tiene que reprender el demonio de neumonía. Esas son cosas que no existían hasta hace 30 años en la historia de la Iglesia. ¿Cómo la Iglesia sobrevivió y triunfó por los últimos 20 siglos sin creer y sin conocer esas cosas? Bueno, porque muchas de estas cosas no son ciertas. Esa es la dificultad que tenemos. ¿No será simple y llanamente que partieron de lo que a Job le pasó?
para entonces querer aplicar esto que le pasó a Job, Bueno, en Job todos los y casos de algunos enfermedad? casos también en el Nuevo Testamento, y luego generalizar que eso es lo que le ocurre a todo el mundo. Hay personas con epilepsias, epilepsia debido a trastornos del cerebro, a veces congénito, a veces un tumor, a veces una meningitis que producen epilepsia, y sin embargo, en el Nuevo Testamento hubo personas que convulsionaron y realmente fue resultado de un demonio. Bueno, te das cuenta que tú no puedes generalizar esas experiencias. Ahora, lo que más me preocupa, Elaine, es que hoy en día hay gente que cree, y hay libros que afirman que todo el mundo necesita una liberación, todo el mundo tiene un demonio en algún momento de su vida. Y lo más penoso es que estas liberaciones muchas veces se hacen por dinero, por paga. Si hay la necesidad de una liberación, se supone que eso debe ser un don espiritual dado por Dios. Bueno, si es un don espiritual, tú no puedes cobrar por el ejercicio de un don, porque aquello que he recibido por gracia, de gracia se supone que yo deba usarlo y darlo. Entonces te das cuenta hasta dónde nosotros hemos estado distorsionando la verdad de Dios, su uso, su aplicación, las interpretaciones de las experiencias de las personas. Y da pena que la Iglesia de Cristo esté tan enfocada en las cosas del mundo de las tinieblas y tampoco enfocada en las cosas del mundo de la luz. De la luz. Hablemos un poquito del proceso de la liberación. He escuchado a algunas personas que al momento de liberar a alguien le hacen preguntas específicas al demonio, tratando de identificar quién es este demonio, qué hace, por qué está ahí. ¿Cuándo entró? Exacto. ¿Es esto correcto, esta práctica? Claro que no, por varias razones. Para comenzar, en la cultura hebrea, cuando Cristo vino inmediatamente antes de su venida y en el tiempo en que Él existió, la cultura hebrea rechazaba todo ese tipo de práctica. Es la cultura pagana de entonces que creía. Tú sabes que en el mundo pagano siempre han habido los famosos trabajos, algo que domina el mundo de espiritista y trata de sacar un demonio o un ser, como ellos le llaman, a otro. Bueno, en ese mundo ellos creen que para tú poder sacar un demonio de otro, tú necesitas conocer el nombre del demonio, porque el que tiene el nombre o nombra a otro tiene el poder y la autoridad sobre ese otro. Eso, o sea, que eso viene del ese mundo pagano, trasfondo. de la cultura pagana, de ese trasfondo, de ese momento. Exacto. Eso no es nada ni remotamente bíblico en lo más mínimo. Eso es lo primero. Ahora, cuando alguien dice, bueno, pero Jesús un día le preguntó al demonio cómo se llamaba y le dijo Legión, sí, un día, y todas las demás veces que Jesús exorcizó a alguien o liberó a alguien de su demonio y que no le preguntó su nombre, lo cual nos dice que no es necesario. Pero en tercer lugar, si tú le haces una pregunta a un demonio y tú dices, ¿cuándo entraste ahí? Y te dice que fue ayer, ¿tú le vas a creer? Claro. La esencia del reino de las tinieblas es la mentira, la falsedad. La naturaleza, la palabra de Dios dice que Satanás es padre de toda mentira y que cuando habla de su naturaleza, de lo que él es. Por tanto, toda respuesta proveniente de un demonio, así yo pudiera conversar con él, yo tengo que dudarla. De hecho, yo tengo que ni siquiera hacerle caso, porque claro, el chance es que es una falsedad. Y si un demonio alguna vez pudiera decirme algo de verdad, es para engañarme como quiera. Su intención no es iluminarme y enseñarme en ningún momento. De manera que no podemos hacer ese tipo de cosas. Hablando de esto y quizás cambiando un poquito de tema, la nueva era enseña que se hace necesario tener contacto con seres de otra dimensión con la finalidad de aumentar la iluminación de tu conciencia y a través de un proceso que ellos llaman channeling o canalización, podríamos decir. Esto me suena a otra práctica ocultista más, ¿no crees? No, definitivamente. Ciertamente en el mundo de la nueva era, que corresponde al mundo de lo oculto también y al mundo de lo que es oscuro, existen estas prácticas que ellos llaman channeling, como crear canales de comunicación con seres, ellos entienden, más avanzados que tú, que viven en otras dimensiones, con mayor conocimiento, de tal manera que ellos puedan iluminar tu conciencia, puedan iluminar tu entendimiento y tú pasar a niveles superiores de entendimiento. Y hay personas que dan testimonio de que han vivido eso. No, definitivamente. Y algunas de esas cosas ciertamente han ocurrido, pero esos contactos no son con seres más avanzados de otras dimensiones, son con seres menos avanzados, condenados, que correspondían al mundo
angelical y que hoy en día corresponden al mundo de lo demoníaco. Son ángeles caídos, demonios hoy en día, que tienen la habilidad de comunicarse y de engañar al ser humano. De hecho, es interesante porque no hay nada nuevo debajo del sol. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gente que estaba en la fe, que se va a salir de la fe por haber prestado atención a espíritus engañadores, maestros falsos que han sido engañados por esos espíritus y sus enseñanzas, y a doctrinas de demonios, cosas de esta naturaleza. Y ahí estamos. Miguel, muchos se preguntarán de dónde, en qué nos basamos para afirmar todas estas verdades, y ya hemos dicho que, y tú has citado la Biblia en cada una de tus intervenciones para dejar bien claro que esto no es tu opinión, ni mucho menos. Pero también hay autores que han escrito libros con relación a este tema. ¿Qué te parece si pasamos entonces a nuestro segmento de respuestas literarias y vemos cuáles son esos libros que nos vas a recomendar en el día de hoy? Adelante. Miguel, en nuestro segmento de respuestas literarias, cuéntanos qué nos traes en el día de hoy. Bueno, tengo dos libros con el mismo título de dos autores diferentes, separados por décadas el uno del otro. The Invisible War, La Guerra Invisible. Lamentablemente no tengo estos libros en español. El autor de este libro es Donald Grey Barnhouse. Barnhouse fue un pastor muy conocido y muy conocido es la palabra de la iglesia presbiteriana en Pensilvania, la 10ª iglesia presbiteriana en Pensilvania, the 10th Presbyterian Church, que es una iglesia con una muy buena historia. Él escribió este libro con este nombre, y es interesante porque él se remonta al Génesis, donde comienza la batalla con Lucifer y Adán y Eva. Nos habla entonces de cómo el hombre pasó a ser una víctima en esa batalla, pero cómo Dios anuncia la victoria. Entonces nos habla de Satanás en el devenir de la historia, la gran frustración de Satanás, y luego nos habla también de las fases del segundo retorno de Cristo y todo lo demás, para proclamar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el nombre. Años después, otro autor ya más contemporáneo, todavía presente, todavía vivo entre nosotros y no de mucha edad tampoco, Chip Ingram, escribió un libro que se llama igual, The Invisible War, lo que cada creyente debe conocer acerca de Satanás, los demonios y la guerra espiritual. Es un libro práctico. Comienza con una primera sección que es exactamente esa, la que yo acabo de mencionar, cómo prepararte para la batalla espiritual, cómo hacer guerra si quieres con el enemigo, pero el enfoque es bíblico. Tiene una recomendación de parte de Joseph Stoll, que fue un pasado presidente del Instituto Moody, de manera que no son libros sensacionalistas, son libros bíblicos que nos hablan de la verdad y nos hablan en contra del error. Continuamos con respuestas. Miguel, en el tema de la posesión y los demonios, ¿cómo es poseída una persona? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Cuál es la distinción que estos demonios hacen? Bueno, yo creo que es claro, es evidente, que un demonio no puede poseer a cualquier persona que deseara, porque de ser así, todos viviéramos poseídos y sería imposible vivir en este mundo. Yo creo que eso se cae de la mata en buen dominicano, como nosotros decimos. Entonces, ese no es el caso. La pregunta entonces es, ¿cómo se produce la posesión? La Biblia no revela eso, no nos da ideas claras, pero cuando tú entrevistas personas y estudios se han hecho, conversaciones largas se han tenido con aquellos que han terminado poseídos en alguna ocasión, frecuentemente ha habido una historia o de estar involucrado en actividades demoníacas o ocultistas. En algunos casos hay un trasfondo también, junto con eso, de drogas, de promiscuidad, alcohol, pornografía. Y yo creo, y fíjate cómo lo voy a decir, yo creo, no estoy diciendo la Biblia dice, esto es una opinión muy personal, a mí me parece que posiblemente las posesiones se dan cuando lo que es la voluntad, la conciencia, el dominio propio de la persona ha sido tan debilitado por alguna práctica en especial que pudiera ser ocultista, pornografía, drogadicción
prostitución, yo creo que todas esas cosas llega a un punto en que han debilitado el ser humano, su entendimiento, su conciencia, su dominio propio, que quedan completamente vulnerables a la influencia y posibilidad de posesión de parte de estos seres. La Biblia no dice eso de esa forma. Yo estoy especulando en base a cómo pienso que esto pudiera ocurrir cuando veo personas que han sido poseídas y he tomado su historia y he leído acerca de otros. Quizás es eso, pero no lo podemos afirmar. Miguel, ¿hay enfermedades que pudieran lucir o simular una posesión demoníaca? Sí, definitivamente. Quizás la que más viene a la mente más rápidamente es esquizofrenia. El paciente que tiene alucinaciones, visiones, oye voces, habla con alguien. Personas. Entonces eso suena como si fuera una posesión demoníaca y tenemos que hacer la historia. La historia del paciente poseído frecuentemente es una historia de alguien que ha estado involucrado en el mundo espiritista. Hay todo un trasfondo en esa dirección. Versus la persona que tiene una esquizofrenia tiene también un trasfondo que frecuentemente apunta en esa dirección. Hay una historia familiar frecuente de enfermedades psiquiátricas. Entonces la historia es vital. Déjame mencionar este caso. Rebecca Brown, una autora de este libro que se vendió mucho en América Latina y que fascinó a América Latina, él vino a libertar a los cautivos. Posteriormente fue encontrada y diagnosticada como esquizofrénica, se le quitó la licencia para ejercer medicina, se cambió el nombre, se pasó a otro estado de manera que ella pudiera continuar estas prácticas. Se le acusó incluso de inyectar a sus pacientes con fenobarbital y una serie de cosas. Tú lees ese libro y tú te das cuenta que no puede estar en presencia de una persona en su sano juicio. Estos casos están reportados en el internet, quizá podemos poner en pantalla las páginas web donde usted puede encontrar esta referencia. El ministerio answers.org tiene esto documentado, el caso extraño de Rebecca Brown se llama el artículo, y la continuación de la saga, como le dicen en inglés, del caso Rebecca Brown. Ambas direcciones pudiéramos ponerla en pantalla para la educación de nuestro público televidente. Cuando hacemos una búsqueda en el internet, tal y como tú dices, esto es un tema sumamente fascinante y todo el mundo quiere saber al respecto. Y cuando tú haces una búsqueda sobre liberación, encuentras, incluso hay manuales de liberación. Yo quise traerte para compartir contigo y que lo analicemos entonces y me digas qué hay de cierto o no en todo esto que dice. Dice, primero es tu cuerpo. Los cristianos pueden tener una enfermedad como cualquier persona no creyente. Esto es causado por demonios, si no es causado por otros factores. Segundo, tu alma. ¿Tienes un temperamento malo? Eso es un demonio. ¿Hay enfermedades mentales en tu familia? Eso es un demonio. ¿Tienes problemas sirviendo a Dios? Eso es un demonio. ¿Tienes problemas con malos pensamientos? Eso es un demonio. En tercer lugar, tu espíritu. Los demonios no pueden entrar en tu espíritu, pero los demonios envuelven tu espíritu como un frasco de cristal envuelve su contenido. Y así tendrás problemas sirviendo al Señor Jesús en la forma que la Biblia te manda o que quieres hacer. El contenido del frasco no puede salir hasta que no quites la tapa, y esa tapa son los demonios. Bueno, rápidamente te voy a decir cuál es el problema con esa lista. Número uno, no hay nada en la Biblia que pueda afirmar esas cosas que tú acabas de decir. Número dos, esto favorece la irresponsabilidad. Tengo un mal temperamento, la rabia que hice anoche, el mal humor que tenía, el golpe que le di a mi esposa, eso fue un demonio. Eso es irresponsable. Yo no tengo deseo de servirle al Señor. Quizás eso es simplemente irresponsabilidad o rebelión de parte mía. No, eso es un demonio. Todo se lo vamos a achacar al demonio. Entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. Y vivo entonces bajo ataque, como el cristiano continuamente dice ahora. Anoche yo tuve un ataque. No, tú tuviste un ataque, pero no de demonio. Un ataque de ira, un ataque de tu egoísmo, un ataque de tu rebelión. Esa es la realidad. Dejemos esta irresponsabilidad espiritual con la que vivimos hoy en día. ¿Tú crees que Satanás tenga algo que ver con esta fascinación de lo oculto? Claro, él tiene todo que ver con esto. ¿Tú sabes cómo lo podemos ver claro? Que en la medida en que la iglesia de hoy en día se ha fascinado con Satanás y sus demonios y sus mentiras y falsedades, se ha olvidado de Cristo. Hay muchísima gente que sabe más supuestamente de demonios y de guerra espiritual y se ha leído más de estos manuales que de la Biblia, de la verdad y del Cristo mismo. A Satanás lo que le importa es que tú no estés centrado en Cristo, que tú no aprendas de Cristo, que tú no aprendas de la verdad.
Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él no dijo, conoceréis de guerra espiritual y la guerra espiritual os hará libre. Él no dijo, conoceréis de demonios y los demonios los harán libre. No, 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 no. Conoceréis la verdad, su verdad. Ese es el énfasis todo el tiempo. Con esto que dices, ¿deberíamos entonces vivir ignorando la presencia de Satanás o debe un cristiano preocuparse por la influencia que puede tener Satanás en su vida? Ninguna de las dos cosas. No podemos ignorar a Satanás porque él es real. No podemos ignorar sus ardides, dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Entonces, no, Pedro dice que él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Cuál es mi situación frente a Satanás? Yo necesito estar alerta, saber que él existe. Pero mi firmeza, y queremos que hablemos de eso en el próximo programa, depende de estar firme en el Señor. Mira lo que dice Romanos 8:31 y cierro mi respuesta con esto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por mí, Satanás no puede estar contra mí. Él lo puede estar, pero no va a triunfar, no va a lograrlo. Ya mi triunfo fue proclamado en la cruz por Cristo, o en la resurrección. Miguel, algunos se preocupan de que Satanás pueda leer sus pensamientos. ¿Es Satanás capaz de leer los pensamientos de las personas? Satanás no es omnisciente, Satanás tiene limitaciones, igual que todas las criaturas, de manera que nosotros creemos que Satanás quizás, conociéndote, pueda influenciar tu pensamiento, tu forma de pensar de alguna manera y provocarte a tener ciertas ideas y pensamientos, porque él probablemente tiene esa capacidad. Pero de ahí, porque tú no necesitas ser omnisciente para eso. Pero de ahí yo pudiera inducir a alguien a hablar de medicina. De alguna manera yo puedo buscarme esa forma, sin ser inocente, omnisciente. Pero de ahí a leer tu pensamiento, eso requiere omnisciencia. Y nosotros no creemos que él tiene esa capacidad. Miguel, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero ¿qué te parece si entonces vemos cuáles son las interrogantes que tenemos relacionadas a este tema en nuestro segmento de preguntas? Adelante. Miguel, estamos en nuestro segmento de preguntas, tenemos dos, como ya dijimos. La primera dice, en Daniel 10 vemos un relato en donde Daniel ora a Dios por ayuda y él le envía a un ángel que le dice que fue resistido y retenido por 21 días antes de llegar donde Daniel. El arcángel Miguel había venido a socorrerlo. ¿Podría aclarar un poco este pasaje? ¿Cree usted que esto aún pasa hoy día? Bueno, para comenzar, el pasaje yo creo que claramente revela que hay una jerarquía, porque el texto cuando tú lo lees habla de que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Y entonces la resistencia fue vencida. Número 2, el texto no nos dice por qué Dios permitió que por 21 días hubiera esta lucha. Es parte de los misterios de Dios, pero como dijimos en el programa, Dios todavía le está enseñando a los ángeles, de tal manera que esto pudiera constituir parte de cómo Dios sigue enseñando a los ángeles. Si pasa eso todavía en el día de hoy, por un lado pudiéramos decir, ¿por qué no? Porque todavía la historia redentora no se termina. Claro. Y nosotros no tenemos acceso a esa esfera para saber si está o no pasando. Yo creo que pudiéramos fácilmente decir, no hay ninguna razón por qué no. Ahora, hay algo que también pudiéramos decir, que pudiéramos incluso decir, esto tiene aval bíblico, pero que tenemos que tener cuidado porque quizá no es exactamente de la manera como lo voy a decir. La palabra de Dios en Colosenses 2 dice que Cristo al morir en la cruz desarmó los poderes de las tinieblas. Basado en este texto, algunos opinan categóricamente que esto no pasa hoy, porque al Cristo desarmar los poderes de las tinieblas, esta lucha que antes se daba, antes de venir, ya no se da. Yo quiero decir que eso es muy posible, yo no lo estoy negando, pero yo no sé si yo me atrevería a decir en base a eso, que definitivamente esto no puede pasar hoy. Pero yo creo que es interesante reconocer que algo sí cambió a partir de la cruz, donde la palabra me revela que los poderes de las tinieblas fueron desarmados. De manera que no tienen el mismo poder hoy. Definitivamente. La segunda pregunta dice, hay personas que dicen haber visto a Satanás o haber sentido la presencia de Satanás merodeando. ¿Puede esto ser real? ¿Se da esto en los hijos de Dios? Bueno, en primer lugar, yo creo que si hubo una experiencia de este tipo, no podemos saber si fue Satanás o un demonio. Entonces tendríamos que ser cuidadosos a decir quién fue que estuvo merodeándome, por así decirlo. Segundo lugar, yo creo que muchas veces cosas emocionales en nuestras vidas pudieran
intimidarnos y nosotros pensar que hay algún mal alrededor. Esas son las primeras precauciones. Y en tercer lugar, yo creo que sí que pudiera pasar. Martín Lutero en un momento dado estaba escribiendo y tomó un frasco de tinta y lo tiró a la pared en un rincón, pensando que Satanás lo estaba asediando, y una forma de reprenderlo. Algunos piensan que Martín Lutero vivía obsesionado con la presencia de demonios, pero no hay duda de eso. Yo creo, recuerdo el pastor Piper hablar un poco de esto. Yo creo que Satanás está activamente presente hoy, capaz de atacar al creyente, capaz de intimidarlo, y que en alguna ocasión, por alguna razón que solamente Dios sabe, Dios permita su cercanía a un creyente o a un no creyente para que tenga un tipo de experiencia como esta. Yo creo que es posible, pero quiero enfatizar que Dios tiene que dar permiso. Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro, pero no pudo hacerlo sin tener permiso de Dios. Miguel, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. ¿Cómo concluyes en el día de hoy este tema? Número 1, deje a un lado la fascinación con el mundo de lo oculto y adquiera una fascinación por el mundo de la verdad y de la luz. Número 2, deje a un lado todo esto que se refiere al mundo de los demonios si no está amparado en la palabra de Dios. Número 3, no crea, no busque, no enseñe cosas del mundo de lo oculto que Dios no ha revelado, porque las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y lo que Dios ha revelado acerca del mundo de lo oculto no es mucho. Y tenemos que pararnos ahí. Y Dios sabe por qué lo hizo, porque nosotros somos seres humanos que tenemos como un morbo con aquello que no se conoce, porque eso como que nos da poder sobre otros. Esa no es la idea de la palabra de Dios. Y número 4, porque tenemos que cerrar, enfóquese en la verdad de Cristo, enfóquese en el personaje Cristo, enfóquese en la revelación de Dios, estudie eso. Y de ahí entonces usted podrá concluir todo lo demás, todas las demás preguntas e interrogantes que usted tiene acerca de este tema. Pero debemos seguir hablando acerca de esto. Queremos que hablemos de la guerra espiritual, cómo la hago, la armadura de Dios. ¿Es la armadura de Dios o la armadura del hombre? Yo quisiera que ahora hiciéramos otro programa para poder entrar todavía en más detalle en esas áreas. Así es. Gracias, Miguel, por proponer esta nueva serie que estamos desarrollando, apenas iniciando en el día de hoy, y gracias por lo compartido. Gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes, recuerden visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión.